Si deseas sentir la magia del país del Nilo, recorrer el curso del río Sagrado visitando los mayores templos del antiguo Egipto, los monumentos más asombrosos, así como conocer la historia ignorada de una de las culturas más antiguas del planeta, donde conectarás con tu camino iniciático, no dejes pasar esta oportunidad y viaja con nosotros. En este fantástico viaje iniciático al antiguo Egipto, conectarás con la magia del lugar y podrás recibir la energía creadora de la mano de Natalie de la Gala, Master Native Andean Transmission, así como conocerás la historia oculta del antiguo Egipto a través del escritor e investigador José Luis Jiménez, autor de varios libros de reconocido prestigio. Durante 12 días y 11 noches, desde el 13 al 24 de octubre del 2022, recorreremos los lugares más representativos de la antigua cultura egipcia, permaneciendo 2 noches en Luxor, 1 noche en Abydos, 4 noches de crucero de lujo por el Nilo, 1 noche en Abu Simbel y 3 noches en el Cairo. Entre otros lugares de interés, recorreremos el Valle de los Reyes en Luxor, visitando varias de las tumbas más impresionantes de los faraones allí enterrados. El templo de la reina Hatshepsut, los colosos de Memnón, el templo de Luxor y el templo de Karnak. Abydos, templo de Hathor en Dendera, el zodiaco de Dendera, el Osirión, Esna, Edfu, el templo de Horus, Komombo, Asuán, templo de Philae, de la diosa Isis, isla de Sehel, donde se encuentra la estela de Famine, isla Elefantina, templo del dios Khnum, Abu Simbel, templo de Ramsés II, observación del fenómeno lumínico del día 22 de octubre de este año 2022, única fecha del año, además del 22 de febrero, en que los rayos del sol penetran hasta la cámara de Ramsés II, iluminando los rostros de Ramsés II, Amón-Ra y Horus, y dejando al dios Petat en la penumbra. También visitaremos el templo de Nefertari, templo de Calapsa, mercado oriental egipcio de Khan el-Khalili, la meseta de Giza, la gran pirámide de Keops, donde realizaremos una visita privada, el valle de Kefren, la esfinge de Giza, Nasur, donde se encuentra la pirámide roja, Saqqara, visitaremos
el interior de la pirámide escalonada de Zoser, la necrópolis subterránea del Serapeum, etc. Aquí tenemos el mapa de Egipto, el recorrido del Nilo. ¿Veis? Yo he marcado aquí con unos puntos rojos los lugares que se corresponden con los chakras, con los 7 chakras principales. Empezamos aquí abajo en el Gusinbel, que ahora lo vamos a ir viendo con detalle. Pues bien, en este mapa, en este recorrido que encontramos los chakras antes de pasada os he dicho el nombre de cada uno de ellos, bueno, el lugar, no os he dicho el nombre, diríamos en sánscrito, que es como se le conoce, el primer chakra en sánscrito se pronunciaría como Muladhara, y está en Abu Simbel. El segundo, este será, además tiene un color, los chakras, todos los chakras, cada uno tiene un color que tiene un significado, ¿no? No nos vamos ahora a extender en profundidad, pero sí deciros que el primer chakra se representa con el color rojo. Veréis siempre que está representado con ese color por una serie de circunstancias. En este caso, el nombre en sánscrito, porque vienen originalmente, pues estaban descritos en sánscrito, Muladhara o Muladhara, está en Abu Simbel, como os he dicho. El segundo chakra, este es de color calabaza, naranjado. El nombre es Svadhisthana. Bueno, en el cuerpo humano, aquí estamos hablando de Egipto, pero ya que estamos hablando del cuerpo humano, quiero decirlo también. En el cuerpo humano, el Muladhara, el primer chakra, estaría en el coxis, es decir, en la parte inferior de la columna vertebral. Justamente, diríamos, entre el ano y los genitales, ¿no? Aquí estaría el primer chakra, de color rojo. El segundo chakra, que es el Svadhisthana, en sánscrito, que en Egipto se corresponde con el templo de Isis, en la isla de Philae, todo esto lo iremos viendo ahora con atención, como os digo, de color naranja, está situado entre la parte, diríamos, próxima al ombligo, por decirlo así, es el chakra, también se conoce como chakra sexual. El primero es el de la energía, el de la vida, el de la kundalini, el Muladhara, y este sería el chakra de la sexualidad, por decirlo así. Luego el siguiente chakra, el tercero, que en sánscrito se pronuncia como Manipura. Este es de color amarillo, se representa con el color amarillo, está situado en la parte del ombligo aproximadamente, y está relacionado con aquellas personas, sobre todo con los sentimientos, ¿no? Con las emociones, y suelen, diríamos que le corresponden más a aquellas personas que tienen profesiones como profesores, maestros, ¿no? Enseñantes, cosas similares, ¿no? Y este está en el templo de la reina Hatshepsut, en Deir el Bahari, que iremos viendo a continuación. El cuarto chakra, tiene un color, vamos a decir, verde como esos uniformes que tienen los doctores, ¿no? Los que van a operar, los que van a hacer operaciones, suelen vestir de verde, porque el verde es el color de la sanación, entre otras cosas. Por eso tiene este color, porque es el que está en el plexo solar. El plexo solar, que es el que de alguna forma se relaciona con las emociones del corazón, El nombre en sánscrito es el Anahata y se correspondería con el templo de Karnak y la capilla de Ptah, que hemos comentado antes. El quinto chakra, este es de color azul índigo, como los tejanos, para que me entendáis. Y este está situado a la altura de lo que es la glándula timo, aquí debajo en el cuello. Diríamos que es el chakra de la comunicación. A veces veis que hay personas que les cuesta comunicarse, que tienen problemas para comunicarse. Bueno, pues este es este chakra que lo regula. Los chakras regulan las gónadas, etc. Y este regula precisamente la comunicación. Es el chakra de la comunicación. Se llama Visuddha, como os he dicho, y está localizado en el oasis de Al-Fayum. Y ya nos vamos al sexto chakra, los dos principales, por decirlo así, los mayores, ¿no? El sexto chakra, el nombre es Ajna, algunos de vosotros lo habréis escuchado, lo habréis oído mencionar como el tercer ojo. Está precisamente aquí, en el entrecejo. Es de un color azul violeta, por decirlo así, es un azul distinto al otro.
se pronuncia Ajna en sánscrito, está relacionado con las facultades de tipo extrasensorial, sobre todo de la clarividencia, intuición, etc. Y se correspondería con la esfinge de Giza, la esfinge que ahora veremos en la meseta de Giza. Y ya el séptimo chakra o principal, también conocido como el chakra de la coronilla, y cuyo nombre en sánscrito sería el Sahasrara. Este tiene un color violáceo, violeta, es el color por antonomasia de la espiritualidad. Está situado a 1 centímetro por encima de la coronilla, no llega, está por fuera ya por decirlo así, de la columna vertebral de la coronilla, son los superiores. Y este es el que controlaría esa conexión con la divinidad, con lo espiritual sobre todo, ¿no? Bien, pues ya que ya hemos visto estos 7 chakras del cuerpo humano, conocemos el recorrido del Nilo por estos puntos, estos lugares donde va a pasar, que en cada uno de ellos vamos a encontrar el punto de poder, lugar de poder, que se relaciona con el chakra humano y que, como he dicho antes, lo puede equilibrar y controlar. Vamos a ver las imágenes de estos lugares y hacer algún comentario mientras vamos recorriendo. Imágenes, por ejemplo, de Abu Simbel de noche, de día, y el templo de Nefertari. Evidentemente, uno de ellos, que es ineludible, es el lago Nasser, ahora se conoce como presa de Asuán. El lago Nasser es de hace unos bastantes años, porque fijaros que esto se construyó en el año 1964, fue construido por la Unión Soviética, entonces era la URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Soviéticas. Y bueno, tiene una capacidad aproximada de unos 157.000 millones de metros cúbicos. Para que os hagáis una idea, esto, además, más de 500 kilómetros de largos, como si desde Barcelona a Madrid fuese todo un mar, imaginaos, ¿no? Es tremendo, no, es imposible, no se puede ver la otra orilla. Dentro del lago hay varias islas, algunas muy interesantes que vamos a visitar, que por falta de tiempo y para que no me faltara luego tiempo, no os voy a poner todo lo que vamos a hacer, pero vamos a visitar islas de Philae y otras islas donde hay pruebas, evidencias físicas de cómo se construyeron las pirámides, algo que no suelen decir y explicar porque no interesa, entre otras cosas, pero que está escrito, está allá, ¿no? Bueno, os decía, y aquí en Asuán vamos a encontrar también dentro de lo que es las canteras, de donde parte, de las canteras donde se recogió estos bloques de piedra, pues lo que se conoce como el monolito inacabado. Veremos que en los templos hay muchos monolitos de piedra de una sola pieza, y aquí tenemos uno que mide 41 metros de largo, lo tenemos aquí a la izquierda, la parte superior, y luego aquí abajo, quizás con más detalle. Pesa aproximadamente unas 1.267 toneladas. 1.267 toneladas, se dice pronto. Y se cortaba, como veis, de una sola pieza. Bueno, no vamos a extender mucho, pero decidme vosotros, hace 3.500 años, como mínimo, con herramientas que no era hierro, que según la arqueología oficial, la egiptología oficial ortodoxa, pues no conocían el hierro, ¿no? Ni conocían la rueda, y el único material que tenían, diríamos, de mayor dureza era cinceles de cobre. Podían construir estas enormes piezas y trasladarlas enteras de una sola pieza desde la cantera de Asuán, que está a cientos de kilómetros, hasta la meseta de Giza, sin ruedas, etcétera, medio desierto, ¿no? Con una especie de maderos, como si fueran esquís, encima y empujando, ¿no? Como las películas, ¿no? Que nos ponían de Moisés allí, que pegaban a los esclavos israelitas, ¿no? Para construir, en fin. Hay quien aún se lo cree, que sí que era así. Bueno, veremos allí, veremos que no, que es imposible, ¿no? Hay otra tecnología, como os he dicho antes, que la iremos descubriendo. Pues bien, seguimos este recorrido hasta el segundo chakra, que lo vamos a encontrar en Philae, en el templo de Isis. Originalmente este templo estaba a unos 200 metros más abajo de donde ahora se encuentra. Ahora donde vamos a ir no estaba ahí originalmente, se trasladó todo al construir la presa de Asuán, que os acabo de mostrar. Pero hay lugares, o sea,
siempre se ha procurado en estos lugares mantener la misma ubicación, situación, ¿no? Hay lugares dentro de este templo que mantienen esa energía, se va a notar. Luego Isis, no en vano, es la diosa femenina, la diosa creadora de vida, la diosa madre. Y luego los caballeros templarios, en la Edad Media, en el 1200 y pico, van a trasladar a toda Europa, ¿no? Que vamos a conocer como las vírgenes negras, y que está muy relacionada también con el personaje de María Magdalena. Aquí ahora no nos vamos a extender, pero allí explicaremos con mucho detalle y entenderéis por qué, qué hicieron allí, por qué estaban los caballeros templarios. Ahí incluso dejaron cruces templarias, muestras de su permanencia, de su visita, ¿no? Un lugar súper interesante del que hay que hablar mucho y lo haremos también en este viaje. Seguimos en este camino hacia el tercer chakra y vamos a pasar por la isla Elefantina. Esta isla, mira, esta foto la tomé desde lo que sería el mausoleo del Aga Khan. Está en un montuorio altos y desde aquí la imagen, como veis, es una estampa maravillosa, ¿no? En medio del Nilo, esta isla Elefantina. En esta propia isla vamos a encontrar también el templo de Gnu, al que también vamos a visitar, y seguramente lo haremos en una de estas barcas que se conocen como falucas. Falucas que, bueno, van con velas y a remos. Igual ahora utilizan alguna barca con motor fuera borda por aquello de ganar tiempo y tal, pero bueno, no va mal. Si vamos en una de remos, hacer un poco de ejercicio es muy divertido también. Bien, siguiendo este viaje, como os digo, vamos a pasar por otro lugar muy importante antes de pasar por la presa, la esclusa de Esna. Vamos a pasar hasta el templo de Komombo. Komombo es un lugar muy especial. Tiene muchas cosas, os voy a decir solo un par de ellas. Es como si fuese un templo doble. La parte, diríamos, la mitad sur estaría dedicada al dios Sobek. Dios Sobek, que sería el dios cocodrilo, está representado con la cabeza de cocodrilo. Aquí, de hecho, hay un museo de cocodrilos, hay lo que le llaman nilómetro, que dicen que es para medir la altura de las aguas del Nilo, las crecidas, etcétera, pero luego vamos a ver que esto puede servir para algo más, no solamente, no es un pozo de 20 y tantos metros de profundidad y 10 o 15 de ancho para medir el nivel del Nilo, porque ahí vemos que el agua se comunica con el río y por allí pueden perfectamente, por las escaleras, los lugares que se ven, porque podría servir pues para, por ejemplo, capturar cocodrilos que luego van a diseccionar y vemos que van a utilizarlos, ¿no? En este museo se verá todo esto. Y la parte norte de este templo está dedicada a otro dios, creo que es Aroeris, que se llama, que tiene cabeza de halcón. Bueno, pues una parte de este templo es como que te da energía, te da un chute de energía, y si estás muy bajo, te pones fuerte, estás bien, ¿no? Y el otro, si vas con demasiada energía, aquello que te para, tienes que bajar, pues lo que hace es lo contrario, te baja, te tranquiliza, te suaviza. Es curioso, es un templo que sirve para equilibrar. Luego, bueno, hay una cantidad de información tremenda que vamos a ver en los jeroglíficos, ¿no? Incluso piezas diríamos, de cirujanos de hace miles de años que dicen, bueno, si esta pieza la están utilizando este instrumento es una herramienta de cirujano de ahora, de hoy día, y vemos ahí incluso pues representando lo que sería un espermatozoide y cosas por el estilo, cosas que, bueno, muy interesantes que las veremos en directo y hablaremos en profundidad de todo ello, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar también aquí en Komombo. Y ya seguimos el viaje hacia este tercer chakra que decía, pero no podemos dejar de visitar el templo de Edfu. Edfu es un templo de los mayores que hay aquí en Egipto. Está muy bien conservado. Dentro de él vamos a encontrar lo que se conoce como la capilla de Edfu, también el Sakta Santorum, aquí lo vemos en estas imágenes, con lo que se conoce como la barca solar, la barca de Osiris, ¿no? Esto de las barcas y tal tiene mucha importancia
quizás lo explicaré con detalle en otro programa, porque antes os he mencionado algo de la Atlántida, que seguro que alguno querrá preguntar al decir que tiene que ver Egipto con la Atlántida, y mucho, mucho, y las barcas también, pero lo haremos en otro programa, pero cuando estemos allí lo vamos a ver bien la importancia que tiene, sobre todo cuando lleguemos al templo que ahora hablaremos, ¿no? Bien, pues ya estamos en el tercer chakra, Manipura. Este templo, este chakra está ubicado en el templo de la reina Hatshepsut en Deir el-Bahari. Esto es una obra tremenda, ahora veis las fotografías. Os explico que la reina Hatshepsut creo que fue la primera mujer faraón. Se tuvo que disfrazar como si fuera un hombre, ponerse la barba aquella postiza, etcétera, porque las mujeres no podían ser faraones, solo los hombres. Y Hatshepsut fue la primera mujer que fue faraón. De hecho, uno de sus hijos, bueno, su marido, perdón, porque también es que se casaba entre hijastros, hijos, tal. Luego hizo borrar su nombre de la mayoría de los templos, etcétera, que era la forma de castigar, ¿no?, a los faraones para que no se los recordase y no siguieran viviendo en el más allá. Bien, este templo, que es maravilloso, es muy grande, ahora veremos las imágenes, fue construido por un arquitecto que ahora no recuerdo el nombre, ya lo diré, que era su amante además, ¿no? Y fue construido con trabajadores libres que se les pagaba. Por cierto, pues si alguno no sabe cómo se les pagaba en aquella época, no era con dinero metálico, no existía. Era con ajos, cebollas, cerveza, mucha cerveza en Egipto, ¿no? En fin, esa era la moneda de cambio, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tenéis esta imagen. A mí me encanta esta imagen porque es desde una parte de arriba de esta colina tremenda, parece que estemos en Marte, ¿no? Es fantástico. Y esta sería la entrada principal con estas imágenes que vemos aquí. Esta sería una pequeña subida, una rampa que hay para acceder, y dentro, en cada sala, vamos a encontrar frescos coloridos, parece que estén realizados, que hubiesen sido pintados hacía 2 días, ¿no? Es tremendo, es una vistosidad de colorido, tremenda, es precioso para visitar, historias que os contaré cuando estemos allá adentro, ¿no?, del templo de Hatshepsut. Y siguiendo el camino para el siguiente chakra, vamos a pasar por otro lugar. Ahora vamos a ir hacia el Valle de los Reyes y de las Reinas, donde se encuentran las tumbas, las principales tumbas. Nos encontramos con los colosos de Menón. Son 2 estatuas gigantescas, ¿no? Hay muchas leyendas al respecto, como que se oye hablar entre ellas y tal. Contaremos estas historias y conoceremos, ¿no?, lo que sucedió. Y ya estamos en el Valle de los Reyes. Aquí, evidentemente, esto es una visita ineludible. Vamos a encontrar toda una serie de tumbas maravillosas de colorido. Esta sería una imagen, diríamos, de una vista general, casi aérea, del Valle de los Reyes, donde están estas tumbas, pero ahora vamos a ver dónde se encuentran. Esta es la maqueta de este Valle de los Reyes, donde están situadas la localización de las tumbas que se conocen. Pensad que en Egipto, aunque muchos piensen que ya no hay nada para descubrir, no se ha descubierto ni un 30% de todo lo que hay oculto. Y la tumba de todos los faraones, de todos los principales faraones, se construyeron en este lugar, en el Valle de los Reyes, subterráneas, están bajo tierra, cientos de metros. Hay que recorrer cientos de metros donde no pasa la luz, donde no hay posibilidad de que se pueda introducir la luz por espejos, por nada, porque hay recovecos, no es un camino recto ni que le llegue la luz en absoluto. Y ahora vais a ver por qué os lo digo. Esta sería la imagen de esta maqueta, como son las tumbas. ¿Veis? Aquí abajo estos son los pasillos que llevan hasta las cámaras donde se encuentran los sarcófagos de estas tumbas de los faraones, de reyes y reyes, como se dice. Mirad, este es el interior de una de las tumbas que veremos varias, pero de las principales, las más bonitas. Esta es la de Nefertari, la esposa que hemos dicho antes, favorita de Ramsés II, que vimos en Abu Simbel, ¿no? Bueno, aquí en esta tumba vemos el colorido que tiene, los dibujos que hay. Os digo esto, que luego veremos otras mucho más coloridas y bonitas, porque cuando lleguemos a la que se supone que eran tumbas muy famosas, que no lo eran, y ahora veréis por qué, no aparecen ningún tipo de colorido ni de dibujo, algo imposible en una tumba
de un faraón o de una reina. Imposible. Todas, incluso de un personaje de menor categoría, tiene grandes coloridos, dibujos, la historia del personaje, etcétera. Bien. Aquí vemos, por ejemplo, la diosa Isis, que es la que tenemos aquí delante, tomando de la mano a Nefertari, ¿no? Vamos a ver aquí esta. Por ejemplo, esta es la tumba de Seti I. Esta es una de las tumbas, si no la más hermosa, la mejor decorada de todas las que hay. Aunque hay otras muy famosas, no significa que sean las mejores, ni las mejor decoradas, ni las más bonitas, ¿no? Pues esta es la tumba de Seti I, que visitaremos. Y la que tenemos aquí abajo es para lo que os comentaba, ¿no? De estas pinturas, dibujos que parece que estén hechos del día anterior. Esta es la de Ramsés I. Aquí aparece él en el centro. Vemos que está Horus a nuestra izquierda, que sería a su derecha, y Anubis a la derecha, ¿no? del rey Ramsés. Y bueno, hablando de tumbas de famosos, tenemos la de Tutankamón. Tutankamón, en estas fotografías que os muestro, son del año 1922, cuando Howard Carter la descubrió. Seguramente que muchos de vosotros no habréis visto estas fotografías, porque no han sido publicadas hasta hace muy poco tiempo. Esta sería la escalera de acceso a la tumba principal de Tutankamón. Este es el sello que estaba en la puerta antes de entrar, que demostraba que aquella tumba no se había abierto jamás, o sea que realmente fue la primera tumba que se encontró intacta. Aquí vemos a Howard Carter antes de entrar a la tumba, en la fotografía de la izquierda, y aquí ya vemos algunas de todo el ajuar que se encontró, y sobre todo figuras de oro, etcétera, etcétera. Este sería el sarcófago desde fuera, antes de verlo en la parte interior. Resto del ajuar, carros de Tutankamón, que utilizaba para las cacerías, las camas de oro. Lástima que las fotos son en blanco y negro, ¿no? Y no se puede ver el colorido, pero es un colorido tremendo que luego, esto lo vamos a ver en la Casa Museo de Howard, que vamos a visitar, y en el Museo del Cairo, por supuesto, y otros museos que vamos a ver con detalle y explicar. Es fabuloso, ¿no? Y aquí tenemos varias fotografías del interior de esta cámara antes de llegar a donde se encontraba el sarcófago con el cuerpo del faraón. Aquí vemos ya el sarcófago abierto. Vemos que aquí aparece hay una figura. Este no es el faraón. Hay tres sarcófagos, uno encima. Es como estas muñecas rusas, ¿no? Son matrioshka o algo así. Bueno, pues aquí es igual, hay tres. Para llegar hasta el faraón había que sacar tres sarcófagos, uno de madera, tal, y el de oro, que es el que está al final. Ahora veremos una fotografía de ese. Bueno, pues estamos viendo fotografías que seguramente muchos de vosotros no las habíais visto jamás, de cómo se encontró esta tumba de Tutankamón. Y aquí vemos la máscara de oro, esta famosa máscara de oro macizo de Tutankamón, tal como, fijaos, ¿no?, el colorido que tiene, y la momia de Tutankamón, de su cabeza, tal como se puede ver actualmente. Bueno, no sé si nos dejarán verla así, porque esta fotografía es de hace tiempo, ya cuando aún permitían hacer fotografías. Ahora, depende de qué lugar, es difícil hacer las fotografías. Bien. Las efigies de Tutankamón durante su vida la vamos a encontrar también aquí en la tumba, cuando era un niño, ¿no? Está hecho, por ejemplo, en este caso, vemos una figura de madera. Si os fijáis, aquí tiene el cráneo alargado. Esto es un dato muy importante que lo vamos a tratar cuando estemos ahí, lo veremos, porque los faraones, y luego lo veremos también con Nefertiti y con Amón, o Akenatón y otros faraones, que tienen el cráneo muy alargado, ¿no? Como los cráneos de Paracas o de Tiahuanaco, del Perú sobre todo, ¿no? Claro, porque es que dicen, bueno, ¿por qué lo hacían? Cuando si es que no eran seres extraterrestres, y si es que lo hacían, que se modificaban el cráneo, como dicen algunos oficialistas, ¿no?, que lo hacían desde pequeños. Entonces, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué en distintas partes de la Tierra hace miles de años
se ponían maderas y se ataban el cráneo para alargarlo, para parecerse a quién. Claro, esta es la pregunta, ¿no? Pues sí, seguramente para parecerse a sus dioses. No hay que olvidar que los faraones eran dioses para sus súbditos, ¿no? Entonces se querían parecer a sus dioses, so pena que realmente fueran descendientes directos de esos dioses. Pero bueno, eso lo trataremos en otro programa. Y aquí vemos, pues, lo que os decía, la máscara, el rostro del faraón y algunas de las estatuas del alma, del Ka, del faraón Tutankamón que estaba en esta puerta. Aquí tenemos un papiro que nos muestra lo que se conoce como la pesada del alma, ¿no? La pesada de la pluma del alma. O sea, de acuerdo al libro de los muertos, cuando el faraón, pues para pasar al otro lado y aceptado, pues Anubis, el dios Anubis, que vemos aquí en la derecha, va a pesar su corazón y tiene que pesar menos que la pluma. Si no, pues no puede pasar. Bien, comentaremos estas cosas. Y ya llegamos, estamos acercándonos ya al siguiente chakra, pero vamos a pasar por el templo de Luxor, que había sido la antigua capital de Egipto, se llamaba Tebas, ¿no? Bueno, aquí se me ha metido una foto, de esta foto que se me ha subido aquí ahora, es de una... No, antes de la foto, a ver si puedo... Bueno, esta se conoce como la Avenida de las Esfinges. Hay 40 y tantas esfinges que comunicaba el templo de Luxor con el templo de Karnak, que veremos a continuación. Y os decía que, bueno, aquí está, sí, hombre, venga, sal. Esta es la foto de la peluquería de Luxor. Me llamó la atención porque ahí en plena calle, esto que veis es una peluquería, ¿no? Me llamó la atención por el colorido que tiene, los dibujos que tiene aquí fijados, las paredes, los techos, todo, ¿no? Bueno, pues aquí estaban estos dos esperando su turno para que luego el peluquero, pues, les cortase el pelo, ¿no? Me resultó muy gracioso, ¿no? Y aquí está esta foto que os muestro. Y bueno, como os decía, llegamos al cuarto chakra, Anahata, que es el que está situado en Karnak. Karnak se reconoce sobre todo por los obeliscos y porque es el mayor templo religioso del mundo. Está aquí, en Egipto, en Karnak. Y además se llevan a cabo una serie de espectáculos de luz y sonido por las noches, que es precioso, cuentan unas historias, etc. Es muy bonito, igual que sucede en las pirámides, que seguramente también podremos verlo. Y que no sé cómo voy de tiempo, pero voy a darme prisa porque me parece que se nos va a quedar corto. Vamos a pasar por el templo de Dendera. Dendera a mí me encanta, personalmente, porque aquí hay una información tremenda de lo que os dije antes, de la Atlántida. Esta es la sala hipóstila, la sala de las columnas. En el techo, aquí ahora no he puesto más fotografías ya porque no me faltaba tiempo. En el techo hay una serie de inscripciones que nos dejaron estos egipcios de hace miles de años, miles, y no os digo ahora cuántos, explicando qué sucedió en la Atlántida y cómo se hundió y cómo llegaron hasta aquí. Y por si quedaban dudas, en esta sala vamos a encontrar lo que se conoce como el zodiaco de Dendera, un zodiaco donde están representadas las 12 eras zodiacales y donde nos muestra en qué fecha exacta se produjo ese gran diluvio que hundió la Atlántida y que obligó a huir a los atlantes. Pero eso lo trataremos en profundidad en otro programa. Seguimos adelante y nos encontramos en Abidos, el templo de Seti primero. Este es el Osirión, que es seguramente es diríamos, el templo más antiguo de Egipto. No han llegado a calcular exactamente la antigüedad, puede ser 30.000 años. Bien, bien. Hay muchas sorpresas en Egipto. Pensad que casi toda la información que se ha ido dando de forma oficial no se ajustaba a la realidad, se ajustaba a las fechas, a las dataciones que a la Iglesia Católica le convenía, sobre todo. Eso lo explicaré en otro programa aparte, ¿no? Por eso, claro, cuando os hable de fechas, de dataciones, de miles de años, alguien dirá, ¿cómo puede ser si dicen que las pirámides se construyeron hace 3.500, ¿no? En la cuarta dinastía, por Keops, Kefren, Miserino, el abuelo, el padre, el nieto? No.
No, no lo creáis. Pero bueno, ya. Pero no me creáis en mí. Yo lo mostraré y cada uno que saque sus propias conclusiones. Visitaremos también el Osirio. Y ya estamos en el quinto chakra, el Visuddha. Este es el oasis de Al Fayum, que es como el granero de Egipto, ¿no? Aquí todo es maravilloso, es agua, plantas, vegetación, etc. De este quinto chakra, antes de llegar a la meseta de Giza y a los chakras principales superiores, vamos a ver en Saqqara la pirámide escalonada de Zoser. Zoser, que fue, diríamos, el faraón que se supone, según la arqueología oficial, que construyó la primera pirámide con el arquitecto Amenhotep, que sería esta pirámide de Saqqara, que vamos a visitar también, vamos a entrar también en su interior y vamos a contar también la historia y vamos a conocer en este lugar. De Saqqara ya nos encontramos en Giza, en el sexto chakra, que es ni más ni menos que la esfinge de Giza. Esta esfinge, que alguien la llama, quiere identificarla con Kefren, en absoluto, no tiene nada que ver con Kefren, aunque le hayan puesto ese nombre, o el templo que veremos a continuación. Tiene una antigüedad muy superior, además veremos que está avalada por investigaciones de científicos reconocidos e investigadores. Y bueno, esta es la que haría referencia al sexto chakra, al Lajna, al chakra de la clarividencia, al chakra, diríamos, de los fenómenos paranormales o extrasensoriales. Aquí al lado, como os decía, aquí tenemos enfrente, aquí vemos, esta es la pirámide de Kefren, se identifica perfectamente porque tiene el piramidón casi completo, es la única de las tres grandes pirámides, las demás veremos que no lo tienen ya, explicaremos por qué. Esto que vemos aquí es la esfinge y a continuación estas construcciones es lo que se conoce como el templo de Kefren. ¿Que por qué lo llaman así? Bueno, porque como está cerca de la pirámide que le haya puesto el nombre de Kefren, pues todo lo que está alrededor es de Kefren. Luego veremos de dónde sacan esas cosas. Ese templo también, si observamos las construcciones, esto es similar a las construcciones que vamos a encontrar en Perú, en Machu Picchu, en Ollantaytambo, por ejemplo, ¿no? O en Tiahuanaco, en Bolivia. Son construcciones con una técnica incluso antisísmica, en este no se ve tan espectacular como en Perú, como en Cuzco o en Machu Picchu, pero tienen incluso, son piedras que tienen varios ángulos y están encajados milimétricamente, que no puedes pasar ni una hoja de papel. Claro, lo hacían con piedras y con un cincel de cobre, ¿no? Bien. Y veréis aquí que he puesto Templo de Kefren, una puerta dimensional. ¿Y por qué digo esto? Bueno, yo tuve aquí una experiencia extrasensorial, adimensional, que la narro en uno de mis libros, el manuscrito de Adán. Y sí, realmente muy curioso porque todo lo que percibí allí, que escribí en ese libro, años después sucedieron y se descubrieron, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar también. Aquí vemos la esfinge, como os decía, y enfrente la pirámide de Kefren, ¿no? Aquí a la izquierda de ella sería la de Micerinos, mucho más pequeña. Esta tiene 60 y tantos metros, esta tiene 140 y algo. Y pasamos ya al séptimo chakra, Sasharara, que serían las pirámides, las tres grandes pirámides. En esta imagen vemos la pirámide de Keops, que es la que os pongo el puntero encima, esta de la derecha, aunque parece que sea más pequeña, es un efecto visual. Es un poco, no mucho, pero es un poco mayor que la de Kefren y se le conoce como la Gran Pirámide porque es más correcto, incluso aunque sea la más grande, llamar la Gran Pirámide que no de Keops. Keops, yo como he dicho siempre y lo mantengo, creo que se ha demostrado, Keops fue lo que decimos hoy día, lo que llamamos un ocupa, ¿no? De hecho, las pirámides, dicen los arqueólogos oficiales, ortodoxos, que eran tumbas, ¿no? Que eran donde los faraones eran enterrados. Yo os diré que ningún faraón jamás fue encontrado en ninguna pirámide, ni en ningún cuerpo de ningún faraón, ninguna momia. Todos los faraones que se han encontrado, todas las tumbas de los faraones hasta ahora estaban en el Valle de los Reyes,
cerca de Luxor, donde hemos estado antes visitando, ¿no? Luego, en otro momento, cuando hablemos de las pirámides ya en profundidad, os explicaré por qué eran posiblemente las pirámides, ¿no? Que no tienen nada que ver con tumbas, y cuál era realmente su antigüedad, que tampoco la que nos dicen. Pues bien, aquí tenemos las tres pirámides de Keops, Kefren y Micerino. Kefren, como os he dicho, es la que tiene aún el piramidón casi completo, y la tercera, la más pequeña de las tres, la de Micerino. Keops sería el abuelo, Kefren sería el padre y Micerino sería el nieto de Keops y el hijo de Kefren, abuelo, padre e hijo. En 3100 años que aproximadamente que duraron las dinastías, hay 31 dinastías egipcias, solamente a la cuarta dinastía, se le ocurre hacer estas obras, que no voy a extenderme mucho por falta de tiempo, que se supone, según Heródoto, contó en el siglo VI antes de Cristo, se construyeron en el tiempo de 20 años, utilizando a cientos de miles, más de 100.000 trabajadores, subiendo las piedras con unas maderas, escalón en escalón. Bueno, como veréis, esto lo demostraré con números, porque los números no fallan, ¿no? Las matemáticas son exactas, y veréis que es imposible, ¿no? Al margen de que la tecnología de entonces es imposible que pudieran construir lo que han construido, suponiendo que fueran estos. En fin, como os digo, en la cuarta dinastía, 2500 años antes de Cristo, es cuando estuvo esta cuarta dinastía, realizar estas construcciones sencillamente era imposible. Hoy día sería casi imposible. Digo casi porque igual con las tecnologías, las grandes obras, las grandes grúas, el láser, tal, y aún así ni con el láser conseguiríamos la calidad que vamos a encontrar, por ejemplo, en el sarcófago de la Gran Pirámide, ¿no? Esta sería la distribución dentro de la meseta de Giza, de las pirámides. Hay una serie de construcciones tremendas, de edificios, que veríamos con atención. No me puedo ya extender mucho por la falta de tiempo. Aquí tenemos una vista aérea. Fijaos, esta de la derecha sería la Gran Pirámide, la mal llamada de Keops. Si veis aquí hay como un hundimiento, ¿verdad? ¿Veis? En realidad no tiene 4 caras, tiene 8, porque hace como si fuese un badén, ¿no? Así, se hunde. Y es que en realidad tenía como 8 caras. Y aquí se marcaban los solsticios y sobre todo los equinoccios. Y, en fin, lo explicaré con detalle cuando hablemos de las pirámides en otro momento. Aquí las vemos con más cercanía, más detalle. Estas tres están construidas con ladrillo de adobe. Esta sería la pirámide de Micerino, del hijo, y estas serían pues de sus mujeres, se supone, según la arqueología oficial. Claro, porque si esta es la del rey tal, pues esta tiene que ser de sus mujeres. Bueno, tampoco se han encontrado momias, pero bueno. Esta es la de Kefren, ya vista de una perspectiva desde abajo, para que tengamos una idea. Todo esto estaba recubierto de losas blancas como el mármol, ¿no? Que eso resplandecía como si fuera un espejo. El sol aquí brillaba, esto se podía ver desde cientos de kilómetros, quizás hasta desde fuera de la Tierra, ¿no? Aquí tenemos la Gran Pirámide también desde vista aérea, la pirámide de Gizeh. Y bueno, en otro momento profundizaremos dentro, porque ahora ya no nos da tiempo para explicaros dentro de la pirámide lo que es cada cámara, para qué sirve, lo que servía, lo que posiblemente era. Y la entrada que actualmente, por la que se conoce, por la que se entra, que no es la oficial, o sea, no era la original, esta es la que se descubrió, la que con dinamita se abrió, por donde se entra actualmente, ¿no? Pero que bueno, que fue bloqueada y aún no se ha desbloqueado. Para que hagáis una idea, estos son los pasillos interiores de la Gran Pirámide, pasillos tremendos, de varios metros de altura, bueno, decenas de metros de largo en las galerías, ¿no? Que dices, bueno, ¿para qué sirven? No lo sabe la ciencia oficial, no lo sabe para qué sirven, ¿no? Están ahí porque sí, o sea, han hecho estas galerías así porque sí, ¿no? Pero ya explicaremos. Y bueno, ya para ir acabando, este es el sarcófago que está en la cámara del rey. Este sarcófago es de un granito muy duro, muy duro. Es las paredes, si tocaseis con los dedos y lo vieseis por el interior, es como un espejo de lo liso que es. Ni con láser se conseguiría. Pero es que está hecho de una sola pieza.
Es más, tiene 2 metros, casi 2 metros y medio, 2,45 de largo por 1,23. Y bueno, la tapa no está, ¿no? La tapa que se supone que tiene que estar no está, pero es que con esas dimensiones no cabe por la puerta. Hay una puerta, un pasillo para llegar a esta cámara, no se puede introducir con estas dimensiones. Entonces, ¿qué pasa? Construyeron la pirámide alrededor de este sarcófago, cómo se introdujo, qué otras. Son muchas cosas interesantes que las contaremos en otro momento, pero para que veáis que hay mucho misterio por descubrir aún en las pirámides de Giza, y que bueno, también seguramente podremos entrar aquí y comprobar in situ lo que os estoy comentando, ¿no? Estos son los túneles de respiración que se descubrieron hace pocos años ahora. Incluso se hizo un vídeo, creo, un documental en Canal Geographic, ¿no? En National Geographic, cómo se llegó a encontrar esta tapadera aquí con unos ganchos de cobre y tal. Y dices, bueno, ¿cómo pueden meterse por aquí si esto tiene 20 centímetros por tal y hay unos tubos de cobre? Realmente esto es para que el alma del faraón salga por un sitio o por otro, como dicen los arqueólogos oficiales. Bueno, veremos que no, da un poco de risa que digan estas cosas, pero bueno, es lo que dicen. Entonces, ahí está, yo os muestro las imágenes. Os vuelvo a mostrar las cámaras. Estos serían los túneles estos que aparecen aquí, los que vemos aquí. Todo esto lo explicaremos con detalle. Nos encontramos en la entrada del Museo del Cairo. Estamos viendo la isla Elefantina, es esta isla del centro del Nilo, en su parte alta, antes de la presa de Asuán. Ciudad de Asuán. Estas barcas son típicas de aquí, se llaman falucas. Camellos sin giro, faluca. Por camellos.
Aquí vemos las tumbas de los nubios. Aquí vemos a los camellos pastando a las orillas del río. Es típico dejar el ganado. Como vemos, es inmenso el río Nilo, y esto que hemos visto es una parte muy pequeñita, porque realmente es grandioso, parece un mar. Aquí tenemos una faluca, barca típica del río Nilo, faluca. Tenemos que pasar en este canal para bajar a otro nivel del río. Hemos bajado ya 6 metros del nivel y seguimos bajando. Estábamos a esta altura y ahora estamos ahí abajo y seguimos bajando. Ahí se ve el agua, la marca del agua que deja la pared, la mojada y la seca. Cuando estaba la marca estábamos nosotros flotando y ahora seguimos bajando a esta altura. Esto es la esclusa de Esna. Vamos a salir nosotros detrás de este barco, por la esclusa. Casi 7 metros de desnivel de esta parte del río a esta. Ya hemos salido de la esclusa
no dejes pasar la oportunidad de realizar el camino iniciático de tu vida. La fecha del número maestro del 22 del 10 del 2022 ya no se volverá a repetir.